Mucho gusto, mi nombre es Gilbert Antonio Puyán Pediapis, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Continental. En esta oportunidad voy a hacer una breve exposición de mi trabajo que he realizado, una infografía en base al material didáctico que ha dejado nuestro docente, el magíster Francisco Málaga Palau, catedrático de la Universidad Continental del curso de Antropología y Sociología Jurídica. Voy a iniciar haciendo una interpretación del término interculturalidad, ¿no? Para lo cual lo vamos a distinguir de dos conceptos, como es el multiculturalismo y el mestizaje. Cuando hablamos de multiculturalismo nos referimos al, eh, al respeto que debe existir entre los diferentes colectivos culturales. Y cuando hablamos de mestizaje, busca lograr una cultura común, ¿no? En base a las aportaciones de los diferentes colectivos culturales. Entonces, haciendo una interpretación de interculturalidad, debemos de separarlo el término inter del término cultura, el prefijo inter del término cultura. Y el concepto de cultura lo define, según Paul Ricoeur, se define de la articulación de estos tres niveles: el nivel de los instrumentos, el nivel de las instituciones y el nivel ético-simbólico. Cuando hablamos del nivel de los instrumentos, nos referimos al conjunto de medios y mediaciones que para la producción de bienes. Y cuando hablamos del nivel de las instituciones, hablamos de las formas de existencia social normativas ligadas a las dinámicas de poder. El nivel ético-simbólico marca la sustancia de las culturas y tiene varias capas, desde la más profunda hasta las más superficiales, ¿no? Como son las costumbres, las tradiciones, los referentes éticos fundamentales. Ahora vamos a hablar de las razones éticas y jurídicas de la interculturalidad, los derechos culturales. Para defender la interculturalidad, primero debemos de comenzar defendiendo los derechos de los grupos culturales, ¿no? Y a esta cuestión admite dos niveles: el de las exigencias éticas y el de las plasmaciones jurídicas. De la cultura nacional a la multiculturalidad como derecho, es la reacción a las políticas de los estados modernos, quienes han planteado la cultura como estrategia de la cultura nacional, pretendiendo desconocer Created using Powtoon nacional, pretendiendo desconocer el multiculturalismo, que son la existencia de diversos grupos culturales en un espacio geográfico social. Cuando hablamos de la multiculturalidad a los derechos de autogobierno, debemos de afirmar las condiciones sociales políticas, y estas condiciones estas condiciones las garantiza pues los derechos a la identidad cultural, el derecho del derecho de asociación, ¿no? Y cuando hablamos de respuesta jurídica de los derechos de las minorías, pues nos referimos cuando el derecho busca defender los derechos de los grupos minoritarios. Esto debido a que los grupos mayoritarios hoy en día ya hacen prevalecer a través de las normas existentes sus derechos, y en muchas ocasiones lo hacen de manera desproporcionada. Cuando hablamos de las dinámicas éticas de la interculturalidad, nos referimos a que la interculturalidad responde al derecho de las personas a modular su identidad, con la referencia, entre otras, a la identidad cultural, y por eso se tiene derecho a proteger. Es desde ese derecho desde donde los miembros de los grupos culturales diversos, directamente y a través de sus instituciones y organizaciones, tienen la plena legitimidad para constituirse en sujetos iguales de relación cultural, que se expresa como interculturalidad. Las condiciones de la interculturalidad. Hablamos de las condiciones de la interculturalidad cuando nos referimos a la existencia de respeto mutuo entre los grupos culturales, condiciones sociales de igualdad,
de reconocimiento y de reconocimiento de sus capacidades de creación cultural. Cuando nos referimos a la dinámica de interculturalidad, hablamos de que los grupos culturales no son estáticos ni monolíticos. ¿Qué quiere decir? De que evolucionan en el tiempo, y esto lo hacen para solucionar sus problemas de supervivencia. Muchas gracias. Created using Powtoon.